8 de la mañana con 20 minutos, 8 con 20 minutos. Saludamos a nuestro segundo invitado. Nos acompaña vía telemática el doctor Washington Andrade, abogado, jurista de la capital de la República. ¿Cómo está, doctor Andrade? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Se ha revelado, muchísimas cosas se han revelado con los chats del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Entre todo lo que se conoce, algo que sí ha generado mucha indignación es la forma como se manipulaba la información, cómo se arreglan incluso juicios, contenidos judiciales, cómo se intimida, cómo se hostiga, y lamentablemente usted conoce eso en primera persona por la situación que tuvo que enfrentar su hija. ¿Qué decir frente a esto? ¿Cómo se enfrenta a esta situación? Yo sé que cualquier cosa que usted ahora haga y decida emprender no va a cambiar la realidad dolorosa que usted ha tenido que vivir por la muerte de su hija, pero ¿qué se puede hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Buenos días, Liceña. Buenos días, Alexis, y a toda la audiencia de esta radio. Bueno, sí, efectivamente es un tema bastante sensible. Lo he estado analizando todos estos días. Primero, porque hay que guardar respeto justamente por la memoria de ella. Y bueno, realmente también cargándonos de energía, cargándonos de, es decir, mucha fortaleza espiritual y mental, para efectos de qué, de que esto no se convierta en un tema político, sino que sirva para efectos de dejar un precedente y que sea útil para generar incluso una reforma al COIP para efectos de regular, en combinación con otros cuerpos legales, regular las redes sociales en cuanto a las formas de acoso que se dan. Y ya desde el punto de vista de las acciones a proponer, efectivamente, estamos preparando una acción legal y las que sean necesarias, pero estamos determinando quiénes son los denunciados en primera instancia y los que vayan apareciendo en función de la investigación que se vaya haciendo. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenos días. Yo quisiera de entrada preguntarle si usted conocía sobre esto o si las revelaciones de los chats le tomaron por sorpresa. Y a la par de ahí también preguntarle cómo recibió esa información después de todo el dolor que le provocó obviamente lo sucedido con Micaela. Se le fue la luz. Llamémosle por teléfono al doctor Andrade, parece que se le fue la luz. Qué lástima. Bueno, vamos a tratar de recuperar a nuestro invitado, aunque sea vía telefónica. Esos son, como ustedes ya saben, y es de conocimiento público, las consecuencias, los problemas que generan los cortes de energía eléctrica que tenemos todos, que ahora son ya de 12 horas y que se extenderán durante esos periodos largos de racionamientos hasta el próximo domingo al menos, de lo que se conoce y de lo que se ha difundido a través de los cronogramas de cortes por parte de las empresas eléctricas. Tenemos ya nuevamente a nuestro invitado, doctor. Le escuchamos otra vez. Se encienda su micrófono, por favor. Gracias, Ahí esperemos que no se estamos. corte. He Sí. tratado de ubicarme acá en la ciudad de Guayaquil, en un lugar donde haya internet. Estamos en uno de los hoteles principales de la ciudad y hasta aquí falla el internet, ¿no? Eso es parte de lo que vivimos, de esta situación calamitosa que vivimos en el país. Bueno, como decía, esa es la situación. No alcancé a escuchar la pregunta de Ujú. Alexis, si tal vez me lo puede repetir. A ver, doctor, rapidito, yo quería saber si es que usted conocía de esto o para usted las revelaciones de los chats sobre el tema Micaela fueron y le tomaron por sorpresa. Y lo otro, digo, ¿cómo lo asumió después de todo el dolor que obviamente lo que sucedió con Micaela provocó en su familia? Claro, a ver, de hecho que yo conocía en buena parte porque me tocó a mí defender a mi hija en redes sociales, enfrentándome a estas redes y todo eso, y que se convierte en algo, una tarea titánica, imposible realmente, que ya rebasa la capacidad de cualquier
persona, básicamente, intentando hacerlo con mis comentarios, pero yo me di cuenta que realmente eso tenía un efecto más allá. Hice todo lo posible desde el punto de vista de darle un soporte a Micaela, pero ella fue víctima en realidad de un ataque en misericordia en todos los ámbitos. Crearon imágenes, videos, se inventaron hasta una denuncia. Y por cierto, está presentada una denuncia ya hace más de un año en que se inventaron que, es decir, le forjaron un documento indicando de que ella, como fue coordinadora jurídica del Ministerio de Defensa, ella estaba siendo este rato procesada y sacaron esto con sellos de la fiscalía, número de causa y todo. Y en virtud de esto me tocó presentar una denuncia. O sea, hay un antecedente. Como ustedes notan, hicimos todo lo posible para contrarrestar esto. Pero el poder económico que ahora se confirma que estaba detrás de esto es lo que lo grave. Realmente recibir esta confirmación eh, es, por un lado, ha sido como poner sal en las heridas en realidad, por eso me he tomado algún tiempo. Pero bueno, lo otro es que sí, efectivamente, por otro lado, es la confirmación de lo que nosotros, es decir, teníamos previsto, luchamos, presentamos, como digo, denuncias, pero hoy por hoy tenemos en cambio la certeza de que esto fue así y de que en gran parte esta situación que vivió mi hija de acoso, a tal punto que en los últimos, cuando ella regresó de Europa, no quería aparecer públicamente, no quería salir. Ella manejaba varios casos de mi estudio jurídico, dirigía el área de constitucional de mi estudio y no quería aparecer. Yo siempre le preguntaba y bueno, decía, es que me van a atacar. Y esa es la situación porque los ataques duraron. Nunca le perdonaron que ella haya sido decisiva, haya sido influyente para que la consulta mañosa, que le llamamos así en ese tiempo, de Guillermo Lasso, pierda, porque todo indicaba, de acuerdo a es decir, a las encuestas, que iba a ganar esa consulta y contra todo pronóstico, mi hija se sacrificó en ese sentido. Y a pesar de mis pedidos de que no lo haga, porque yo quería que se dedique a estudiar y no pierda su tranquilidad, lo hizo por el país, pero a cambio recibió todos estos ataques que desde esa época, ya desde cuando estuvo de coordinadora jurídica del ministerio, empezó a recibir ataques por el lado de Balda, y del entonces director del CIES, el coronel Fausto Cobo también. Empezaron a recibir una serie de ataques indicando de que ella estaba pasándome a mí los secretos de seguridad nacional porque por la función que ella ocupaba. Y así tengo registrado todo aquello. Y luego ya en la consulta y posterior a eso, es decir, los ataques fueron misericordias en todos los aspectos. Y yo tengo registrado eso. Lo que no sabía y no tenía ciencia cierta es cuál era la fuente principal. Y ahora sabemos que la fuente principal era Fernando Villavicencio y todo su entorno, incluida, es decir, la coordinadora de este supuesto periodismo de investigación, Amanda Villavicencio, y este señor Najas, y otros que nosotros estamos analizando, presentar, es decir, la denuncia en contra de ellos, sin perjuicio, repito, de que aparezcan otros partícipes Ujú. ligados a la misma fiscalía. Ahora, ¿qué garantías tiene, doctor Andrade, de que una vez que usted decida presentar estos recursos en la vía legal, que sean primero tramitados y luego que tenga justicia, que todo esto no quede en la impunidad, porque pinta para eso? O sea, si tomamos en cuenta que quienes tienen que investigar también están salpicados, la institución que tiene que investigar está bastante contaminada con este caso, y que quienes han participado de este tipo de prácticas crueles, antiéticas, por solo mencionar dos calificativos, están absolutamente protegidos por el cerco mediático, por sus auspiciantes e incluso por gran parte de la sociedad que es impresionante cómo hasta llega a justificar todo ese tipo de asquerosidades que se han atrevido a cometer.
Desde luego que sí, incluso después de unos días hubo un silencio, entiendo que están tratando de hacer lo posible para borrar publicaciones y todo eso, sin embargo, ha habido en realidad miserables quienes están atrás de estas cuentas de criticar y de volver a atacar, ¿no? Entonces ya vemos que no tienen ninguno de escrúpulos los continuadores de Villavicencio, quienes, es decir, utilizan su nombre, pero ahora ya sabemos, es decir, cómo actuaba, a pesar de que siempre nos pronunciamos en ese sentido, ¿no? Nosotros podemos dar veracidad de esos chats, al menos, por efectos de que en algún momento, en una petición que yo hiciera, al asambleísta, cuando estaba de presidente de comisión de fiscalización, porque yo estaba patrocinando, en el caso 30S, a los oficiales activos que fueron procesados injustificadamente por el 30S. Yo me dirigí a todos los asambleístas y uno de ellos fue Fernando Villavicencio para que auspiciaran la develación del resto de información reservada del caso y recibí una respuesta a través del número de teléfono porque yo le acompañé la captura del escrito que presentamos a él y a todos los 130 asambleístas y él me respondió en una sola ocasión Ujú. y he verificado que efectivamente los chats que se han expuesto tienen que ver y en el caso, en mi caso, coincide efectivamente con la conversación, esas cuatro líneas de conversación que tenemos. Entonces, y nada me garantiza, ¿no es cierto? Pero soy un hombre de derecho, llevo más de 25 años en el ejercicio profesional y creo que no lo hago mal. Hemos tenido éxito en muchos casos y tratándose de un caso que tiene que ver con mi hija y que tiene que ver no solamente, yo no busco venganza, lo que sí busco es sentar un precedente para que no pase, no les ocurra a otras personas, porque el umbral de sensibilidad de las personas es diferente, algunos podemos resistir más y otras personas en cambio no, sobre todo las que tienen un alma noble y son sensibles. Pero nosotros queremos sentar un precedente, nada nos garantiza, pero el tiempo avanza, el poder es efímero y nosotros somos hombres de convicción, gente de convicción y así lo hemos hecho y lo hemos demostrado en otros casos, como por ejemplo esta lucha que estamos llevando de los CP y otros casos. Así que eso deben saber, ¿no? Y por eso creo que están atemorizados, asustados, ya algunos están publicando de que se van de profesores fuera del país y todo ello. Pero bueno, nosotros vamos a avanzar con toda la convicción en aras de qué, de conseguir el bien común a través de que hay una regulación para proteger a futuras víctimas. Doctor, a raíz de la publicación de estos chats, ha habido quizás, suele pasar a veces, ¿no? Que estos sujetos señalados de hacer y cometer estos actos absolutamente reprochables traten de buscar comunicación con usted, a decirle, ¿sabes qué? Washington, yo no era, no fui, son falsos. ¿Han recibido algún tipo de comunicación de ese estilo o silencio absoluto por parte de estas personas? Bueno, en principio hay silencio absoluto, yo diría que hasta temor, porque, a ver, yo que reviso mis redes sociales, más allá con la intermitencia de hoy del Internet y todo ello, he visto que en principio esto implica una especie de silencio. Y claro, todavía no he recibido, solamente he recibido señales nada más del universo, a veces uno dice, ¿no? Tuve hace unos 3 días un accidente de tránsito. Reconozco que fue responsabilidad de mi conductor en la Simón Bolívar y coincidencialmente con el vehículo que lamentablemente se produjo este siniestro que no fue muy grave. Resulta que se bajó iracundo de esa persona y esa persona era alguien que hacía un programa en Radio Sucesos con el señor Najas y resulta que era el cónsul de Albania. Y claro, me reclamaba porque tenía que llegar a ese programa. Yo solamente le mandé mis saludos al señor Najas con quien él hacía el programa, pero para que ustedes se den cuenta que a veces las señales de la vida nos ponen eso, eso implica de que hay que seguir, ¿no? O sea, hay que seguir, hay que seguir luchando y bueno, en ese camino estoy, no he recibido otro, o sea, no he recibido realmente ataques, amenazas. Entiendo que se van a producir, porque ya les he recibido antes. No estamos para estarnos quejando,
pero si es queda así, nosotros estamos atentos con todo mi equipo jurídico para presentar las acciones correspondientes. Ujú. También se especula, doctor Andrade, o se está creando esa suerte de protección para quienes han participado en estas prácticas, en el sentido de que esos chats no se podían conocer, no se podían revelar, porque atentan al derecho a la privacidad de una persona que ahora está fallecida. En ese sentido, ¿van a tener o no van a tener validez legal esta información que contienen estos chats? A ver, en esta parte hay que analizar si este teléfono estaba en cadena de custodia, se dice también en cadena de custodia del FBI, uno no entiende qué tiene que hacer el FBI acá, pero como aquí hay algunas personas que creen que pertenecemos a Estados Unidos, empezando desde el presidente Mr. Daniel Noboa, es decir, dan una espectacularidad a eso. Ya desde el punto de vista procesal, las noticias crímenes se dan de toda forma, de cualquier forma. Para mí, la develación por parte de la posta constituye una noticia crímenes que debería hacerlo también para la fiscalía. Y de hecho, yo tomo esto, he solicitado formalmente ya al medio digital La Posta que me certifique, que me envíe la información que corresponde y que ha llegado. Y evidentemente, si es que el teléfono de Villavicencio está en custodia de la Fiscalía, yo, por supuesto, con el mecanismo legal correspondiente, solicitaré que se haga una pericia a la copia que puede estar en reserva. Es decir, como ustedes ven, hay mecanismos para efectos de hacer la investigación. Así que no duden, no duden que nosotros vamos a hacer y cumplir los procedimientos y vamos a desenmascarar si es que se trata de ocultar las informaciones. Nosotros vamos a llegar al fondo como nos caracteriza y vamos a hacer todas las diligencias. Así que ya vemos que hay los expertos que empiezan a hablar, ya alguno de ellos, que es el defensor del expresidente Guillermo Lasso, resulta que ya empezó a decir que hay un asesinato nuevamente a Fernando Villavicencio y a su reputación. Varias cosas, ¿no? Como esas. Y hay otros voceros que a lo mejor terminan siendo aludidos, que ya empiezan a abrir el paraguas. Y lo otro, lo que se pretende siempre acá en el país, y al menos con esta fiscalía y esta fiscalía general, es el hecho de perseguir a quienes denuncian. Así Ujú. nos pasa, por ejemplo, en el caso de la denuncia al expresidente Guillermo Lasso por peculado en Flopec, que presentó la exasambleísta Mireya Pazmiño, y es un ejemplo claro donde participa el doctor Encalada. Resulta que estamos nosotros ejerciendo la defensa, impulsando prácticamente con una venda en los ojos y con las manos atadas, porque la fiscal general nos separó de participar en eso. No obstante, hemos empujado y ese proceso debería avanzar. Pero a pesar de todo eso, ellos saben que estamos solicitando lo acertado. En esta situación, en lo que la denuncia que nos aprestamos a presentar, vamos nosotros a hacerlo y el país debe ir conociendo y respaldando, a pesar de que termina siendo algo doloroso para mí, pero creo que cumplo un legado y tengo que ser responsable y tengo que honrar la memoria de mi hijo, de mi hija, porque ella seguramente así lo haría y así me pediría. Muy bien. Doctor, usted mencionaba una especie de reforma que se necesita. ¿En qué sentido debería ser esa reforma? Bueno, ayer tuve una entrevista con Alondra. Ella, por ejemplo, me informaba que era especialista en esta situación de acoso en redes y así se tiene que sumar y buscar una serie de colaboración, porque nosotros podemos hacer un planteamiento desde el punto de vista jurídico, estamos en capacidad para ello. De hecho, tenemos muchas iniciativas para reformas legales que requiere el país, en la cual estamos haciendo un compendio que se llama la Ley Ortiga. Próximamente vamos nosotros a exponerla incluso, para hacer reformas, sobre todo para los delitos de cuello blanco, es decir, sin caer en el populismo penal. Pero tratándose de acá, vamos a hacer lo posible para convocar a la academia, vamos a hacer lo posible para efectos de encontrar un marco regulatorio. Recién en un diplomado que tuve la invitación en la Universidad Central, en mi alma mater, hablé sobre el tema. Antes de conocer el contenido de estos chats, hablé sobre el tema
y hubo bastante inquietud por parte de los partícipes ahí, los participantes, y realmente es algo que tiene que discutirse. Tenemos varias ideas, pero esto tiene que ser algo que realmente sirva, no un tema, es decir, populista, sino tiene que haber una regulación en combinación, repito, con normas en el Ujú. COIP, pero también una regulación en comunicación. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Andrade. Muy gentil por atendernos, muy amable. Siempre presto y gracias a ustedes, ¿no? Buenos días. Lo propio. Muy amable, Para el doctor. doctor Washington Andrade, abogado que ha estado con nosotros, 8:41, una pausa, regresamos.